Buenos días nuevamente, amada Iglesia, suplicando que la gracia, la misericordia y el favor de Dios sean sobre todos y cada uno de nosotros. Y a manera de excepcional, hoy no vamos a continuar la predicación de Romanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esto debido a que hoy, como pudieron observar, interpretaron nuestros jóvenes el himno Noche de Paz, trayéndonos a memoria, remembranza, que es inevitable en esta época no hablar de la natividad o de la Navidad, del nacimiento de Cristo, pero a su vez también explicar a la Iglesia qué es la verdadera celebración de la Navidad. Y entonces para ello hoy vamos a decir qué estamos celebrando en esta época, o qué celebra el mundo y qué debe celebrar la Iglesia en esta época. Ese sería el título del sermón. Pero antes de entrar a leer el texto que corresponde a la predicación de hoy, quiero hacer mención de algunas pocas profecías, que más que profecías, que es vitales en el cumplimiento de todo lo que Dios ha hecho, también nos reflejan y nos dejan ver las credenciales del Mesías, las credenciales con el propósito para las cuales Dios lo envió. Él viene encarnado, nace de una virgen, se despoja de toda su gloria y vive una vida santa, pura, cumpliendo toda la ley de Dios y luego entregando su vida por todos y cada uno de nosotros. Algunas profecías están como Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y es impactante ver cómo este solo texto profético está hablando de porque un niño nos es nacido. Y este niño nació en Belén, pero luego dice un hijo nos es dado. Y esas dos palabras tienen un significado distinto. Cuando dice porque un niño nos es nacido, nos recuerda la encarnación y nos deja ver la parte humana de Cristo. Pero cuando dice que un hijo nos es dado, se refiere al Hijo de Dios. Ahí vemos a ese Hijo de Dios en toda su deidad, pero a la vez un niño en toda su humanidad. Luego el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí tenemos la visión del profeta Daniel, que vivió muchos siglos antes de Cristo, y como pudieron observar, nos hablaba de uno semejante a hijo de hombre. O sea que el término hijo de hombre no era un término exclusivamente neotestamentario, sino que ya en el Antiguo Testamento se hablaba del hijo de hombre. Y luego nos habla del anciano de días, por supuesto, es una forma poética, como acostumbraban los hebreos a referirse también al eterno Dios. El anciano de días es nada más y nada menos que el eterno Dios. Y dice que este hijo de hombre vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Pero observen lo que dice el resto del versículo: y le fue dado a quién, a este semejante a hijo de hombre, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no comprendemos estas profecías y estas credenciales mesiánicas, no podríamos comprender el verdadero significado del nacimiento de Cristo, que partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo.
Pero el profeta Zacarías, en el capítulo 10, versículo 3, dice lo siguiente: pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Y observen esta palabra: pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. ¿Cuándo nos visitó el Señor? ¿Cuándo visitó Jehová de los ejércitos su rebaño? Cuando Cristo nació. Miren lo que dice otro Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Acompáñenme un momento a Lucas 1. Capítulo 1, versículos 68 y 69. Dice así la palabra del Señor: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Entonces quiero que hagamos una breve comparación, una analogía entre estos dos textos, el del profeta Jeremías del Antiguo Testamento, que dice: pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. Y Zacarías, el padre del Bautista, hablando acerca de Cristo, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y esto lo dijo el profeta Zacarías, el padre de Juan el Bautista, respecto a la profecía del otro Zacarías. Pero aquí observen esto: y Zacarías, su padre, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo lo que acabamos de leer acerca del Mesías. Entonces, un Zacarías profetiza que Jehová visitará su rebaño, su pueblo, y otro Zacarías, el del Nuevo Testamento, el padre del Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó al ver a Cristo, al ver el nacimiento de Cristo, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, o sea, Jehová de los ejércitos, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ahí vemos en su esencia todo lo que tiene que ver con la deidad de Cristo como Hijo de Dios. Porque un niño nos es nacido en el sentido humano de su encarnación, pero un hijo, el Hijo de Dios, nos ha sido dado para visitar a su pueblo, para visitar su rebaño y traer salvación. Entonces no podemos desligar el nacimiento del Mesías con la obra de la cruz, porque el Mesías nacido en un pesebre no salvó a nadie. Fue el Mesías crucificado en la cruz quien trajo salvación. Pero por supuesto, el nacimiento de Cristo marcó toda la historia de la humanidad y no podemos desconocer ese maravilloso evento. Pero desligar al nacimiento de Cristo con la muerte en la cruz no tiene sentido. Bien. Cuando el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo en la primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, le da una descripción clara de ese misterio. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hay muchas religiones que cuestionan este texto diciendo: pero es que en el original más antiguo no dice Dios, dice Él. Entonces leámoslo así, supongamos que tienen razón, que no dice Dios, dice Él. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, Él fue visto de los ángeles, Él fue predicado a los gentiles, Él fue creído en el mundo, Él fue recibido arriba en gloria. Entonces preguntamos, si no es Dios, nos quedarían ¿cuántas opciones? 3. O fue un ángel, o fue un demonio, o fue un hombre.
La pregunta es, ¿podría un ángel encarnarse y nacer de una virgen? No. ¿Podría ser justificado en espíritu? Sabemos que los ángeles condenados nunca fueron justificados. Pero cuando habla que indiscutiblemente y grande es este misterio, la pregunta es, ¿acaso sería un misterio que un hombre se revele en carne a otro hombre? ¿Sería eso misterioso? No. ¿Sería un misterio que hubiese sido visto por los ángeles? Si ya lo habían visto, no habría ningún misterio. Y lo más tremendo, entonces, si no fue un hombre y no fue un ángel, nos queda la última alternativa: fue un demonio. Y la pregunta es, ¿sería posible que el demonio haya sido recibido arriba en gloria? Entonces, si no fue un ángel, si no fue un hombre, no fue un demonio, lo que tuvo que ser Dios. Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya hablando con esas credenciales, entonces procederemos a leer el texto preparado para hoy. Voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Mateo, capítulo 2. Y voy a leer para ustedes del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Uniendo todo lo que vimos de las profecías y de las credenciales mesiánicas con este texto, vale la pena preguntar qué es y qué celebramos en Navidad. Y hay más o menos identificadas tres posturas o tres opiniones o tres maneras de celebrar la Navidad. La primera, que creo que es la que domina el mundo entero, es que para muchos la Navidad es un niño en un pesebre, con una virgen, con unos magos, un arbolito, luces, regalos, etc. Y ese evento se repite todos los años, pero de ahí no pasa. Se acabó esa celebración y al otro año vuelve y se repite lo mismo. Para otros es simplemente la venida del niño Dios al mundo y nada más. Vino el niño Dios y nos visita cada año y ya, y ahí natilla, buñuelos, regalos y todas las cosas que se disfrutan en la Navidad. Pero lo más tremendo es que para esos dos grupos hay un aspecto que es muy común, y es que la celebración va acompañada de parranda, de licor, de borracheras, bueno, en fin, de una cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver
con el propósito mesiánico de para qué vino Cristo y por qué era necesario que naciera de una virgen y que creciera en estatura y en conocimiento, como cualquier ser humano, en el sentido de crecer, mas sin pecado. Mientras que nosotros, los creyentes, celebraríamos la venida de Cristo al mundo, pero entendiendo que Él vino como un niño, pero Él no se quedó como un niño. O sea, Él no vino para quedarse como un niño. Aquí ya tenemos una gran diferencia con las otras dos formas de celebrar. Para la gente del mundo, el niño Dios sigue siendo el niño Dios y lo celebran durante cada Navidad como niño Dios, pero nunca lo reconocen como el Cristo Salvador. Él vino como niño, pero no para seguir así, porque la verdadera felicidad navideña está en esto, hermanos, que el eterno Hijo de Dios nació hombre de la Virgen, creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Su desarrollo fue con el fin de poder salvar a un pueblo para Dios. Es lo que dijo el ángel a José, el esposo de María. Le dijo: llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Está en Mateo 1, versículo 21. Y fue mediante su muerte en la cruz que se efectuó la redención. Hoy lo leímos en el estudio, pero recordémoslo nuevamente, Efesios capítulo 5. Y el versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El niño Dios no siguió siendo niño. Bueno, habría otra postura que inclusive la conocemos muy de cerca. Hay un grupo de creyentes que celebran el cumpleaños de Jesucristo. Están cumpliendo, entonces estará cumpliendo el año 2024 y lo celebran como celebramos nosotros un cumpleaños normal. ¿Es bíblico eso? Tampoco. De hecho, la única celebración que el Señor nos autorizó a hacer es la Cena del Señor, que honestamente se debería de realizar cada domingo, porque cada domingo nosotros estamos hablando del sacrificio de Cristo, pero lo hacemos de manera visible con la Cena del Señor. No quiero decir con esto que no recordemos el evento de la Navidad. Por eso aquí podemos aplicar lo que aprendimos a través de Romanos, ¿no? Si para usted su conciencia la afecta en celebrar la Navidad, pues no la celebre. Pero si su conciencia no la afecta, pues la puede celebrar, pero bíblicamente, entendiendo cuál es el propósito. El propósito no es solamente regalos, natilla, buñuelos o licores, y cada año el niño Dios nace de nuevo y cada año en un pesebre, porque Él no así, en esas condiciones, no salva a nadie. Él salva es en la cruz del Calvario, y no podemos separar ninguno de esos dos eventos. El niño Dios no siguió niño. La venida de Cristo en forma humana tuvo un propósito mucho más importante. Fue para cumplir lo que Dios exigía, es decir, que el pecado fuera pagado para poder ser perdonado. Dios no podía perdonar el pecado sin el pago, pues hacerlo sería negar su propia justicia. Dice la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte, y entonces el pecador solamente tiene dos opciones: o él paga su pecado en condenación eterna, y donde nunca lo va a poder pagar pero va a estar condenado, o que otro lo pague por él, que es Cristo. Si el nacimiento de Cristo, si el advenimiento de Cristo no nos lleva a ese propósito, nos queda simplemente celebrarlo como lo celebra el resto del mundo. Cada año, un niño en un pesebre, con los animalitos, las vaquitas, los caballitos, los bueyes, los magos, María, José, y ahí en un establo lleno de hierbitas, lleno de pasto, y ya, y ahí quedó la Navidad. Solo una persona que fuera a la vez Dios y hombre y sin pecado podría cumplir ese requisito.
Entonces, ¿por qué Cristo o Dios tuvo la necesidad de encarnarse? Porque no había ni un solo hombre en toda la faz de la tierra, de los que habían vivido, viven y vivían en esa época, y los que fueran a vivir hasta nuestros días, que pudiese cumplir el requisito de poder justificar ante Dios. Era necesario satisfacer la justicia del Padre, porque como uno de los atributos de Dios es justicia, dice que Él no dejará sin castigo al culpable. Entonces no había ningún ser humano que nos pudiera representar como raza humana. Ni siquiera un ser humano se podría justificar, ni siquiera él solo, para él mismo, pues mucho menos para una muchedumbre. Por esa razón tenía que ser un representante genuino de la raza humana, pero sin pecado. Y ninguno pueda cumplir ese requisito. Por eso fue necesario Dios visitar a su pueblo y redimirlo, como lo leímos en el libro de Zacarías y en el libro de Isaías. Solo esta persona, que siendo a la vez Dios y hombre sin pecado, podría justificar a muchos. Y Jesucristo reunió en sí mismo todos estos requisitos y como hombre murió en lugar de su pueblo. También quiero aprovechar la oportunidad para clarificar un concepto que tal vez hemos escuchado y a lo mejor yo mismo lo he mencionado de esa manera. Cuando hablamos de la unión hipostática de Cristo, estamos hablando de que Él es completamente Dios y completamente hombre, pero gramaticalmente esa definición no es correcta. Porque si Él es completamente Dios, pues no podría ser completamente hombre. Entonces la definición correcta es que Él es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Así se entiende mejor la unión hipostática de Cristo y así podemos comprender mejor ese propósito de haber venido, de haber nacido en el vientre de una virgen. ¿Es este Salvador Jesucristo el único? Sí. La pregunta ahora ¿es este único Salvador Jesucristo el Salvador tuyo? ¿O todavía estás celebrando el niño que está en el pesebre? Si no es así, celebrar estos días no tendría ni tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el propósito del nacimiento quedó muy claro cuando leímos el versículo 21. Primero, salvar a su pueblo de sus pecados. Segundo, cumplir las demandas de la justicia de Dios. Y tercero, cumpliendo las profecías. Tenemos a Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál fue el propósito del nacimiento de Cristo? Es Dios con nosotros, y su nombre Jesús significa Salvador. Y ese es el propósito con el cual debemos impartir la enseñanza bíblica acerca de la natividad del Señor. ¿Y por qué habla del cumplimiento de las profecías? Porque así fue profetizado. Cuando uno mira quién habló de esa profecía, vamos a Isaías 7:14. No solamente él, pero digamos que una de las principales profecías. Isaías 7:14. Le hablo del contexto del 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos que traducido es Dios con nosotros. Una profecía de más de 700 años de antigüedad y se cumple perfectamente en el nacimiento virginal de Cristo. Otro punto importante es que Cristo, bajo esa condición entonces, es un sustituto, porque el sacrificio de Cristo fue una satisfacción penal sustitutoria. Y eso es lo que significa verdaderamente la palabra vicario. Ahora se dan cuenta por qué cuando un ser humano se abroga para sí mismo el título de vicario, está expresando una herejía, y por qué no decirlo hasta una blasfemia. Vicario es aquel que hace las veces de otro como sustituto. Y Cristo es nuestro vicario, porque pagó
sustitutivamente por todos y cada uno de nosotros. Usted lo puede ver más adelante si anhela profundizar más en esto, todo lo que tiene que ver con la expiación en el libro de Levítico, sobre todo el capítulo 4 y el capítulo 16 son muy claros en esto, o el libro de Isaías que lo leímos. Si usted quiere saber más acerca del Mesías profetizado, léase todo el capítulo 53 de Isaías, que ahí hace una descripción muy clara de todo lo que tendrá que padecer el Mesías. También esta mañana en el estudio lo leíamos, y él quedará contento, quedará gozoso al ver el fruto de su aflicción, que somos todos nosotros. Entonces, esto del nacimiento de Cristo tenía ese propósito de llevarnos a la salvación. ¿Y cuál es el resultado de esa salvación? Lo podemos expresar de varias maneras, o el resultado de la expiación. Primero, nos redimió pagando un precio, que redimir es pagar un precio. Segundo, propiciar, que es cubrir o apaciguar. O sea, él se colocó en la mitad entre la ira de Dios y nuestra maldad pecaminosa, recibiendo el castigo. Y luego reconciliación, que nos colocaba en una situación de enemistad con Dios. Entonces desde ahí tenemos que ver el propósito del nacimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero ahora vamos entonces al punto central de la exposición. Cristo cumpliendo las profecías, porque las escrituras en el libro de Mateo y aún también en sus similares como Lucas y Marcos nos narran con lujo de detalles esos cumplimientos. Porque la escritura que hemos expuesto en el libro de Mateo, en sus primeros 17 versículos, nos hablan sobre la genealogía de Cristo. Entonces usted observe esto, observe cómo todo el Antiguo Testamento ya hablaba de cómo vendría el Mesías. Les voy a leer solamente unas pocas porciones, pero dice, bueno, si alcanzamos a leerla toda mejor, libro de la genealogía de Jesucristo. Y escuchen esto, hijo de David, hijo de Abraham. Pónganse a pensar por qué Mateo menciona la genealogía de Cristo partiendo de David y de Abraham. Porque es que este libro de Mateo iba dirigido a los judíos, a los hebreos, que no podían entender. Mire que Lucas se va a la genealogía mucho más atrás, hablando hasta de Adán. Pero aquí Mateo comienza hablando de él como hijo de David, porque era a través de David que vendría el Mesías, hijo de Abraham. En ti, le dijo a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego dijo, y de ti saldrá un rey que reinará eternamente. Lo que no podía ser Salomón. Salomón murió y no pudo reinar eternamente, luego es Cristo. Y luego dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, que los judíos conocían toda la genealogía mesiánica, pero cuando lo vieron, no lo creyeron. No lo creyeron. Por esa razón, vamos a mirar ya en la parte final cómo reaccionaron los escogidos de Dios ante el nacimiento de Cristo, pero también vamos a ver cómo reaccionaron los que lo rechazaron y lo siguen rechazando hasta el día de hoy, pero que celebran la Navidad de un niño en un pesebre cada año, pero han rechazado al Mesías. Miremos la reacción de sus escogidos.
En el capítulo 2 vimos cuán grande regocijo, cuán grande gozo sintieron los magos de Oriente. Y usted se ha preguntado cuando lee esta porción, magos de Oriente. No habla de magos en el sentido de magia, no. En esa época el lenguaje era así. Era gente del Oriente que tenían buen prestigio, buena riqueza, en fin. No es que practicaran la magia. Otros los identificaban como reyes de Oriente, o otros de los reyes magos. No, la Biblia simplemente dice magos de Oriente. O sea que no eran judíos. No lo eran. Y a mí siempre me ha inquietado esa condescendencia del Señor, cómo le permitió a unos magos de Oriente que venían de la región de Babilonia y de la región de Asiria a cientos de kilómetros, algunos dicen que miles de kilómetros de distancia de Belén, cómo pudieron interpretar esas señales del cielo si no eran ni siquiera creyentes de Dios en el sentido de la religión judaica. Pero su pueblo, que tenía la evidencia escritural, la palabra, la Torá, toda la transmisión verbal, todo el conocimiento bíblico, teológico acumulado hasta esa época, no las identificaron. Pero un grupo de magos de Oriente, que no tenían formación teológica judaica, pudieron interpretarla con una claridad que luego dice el versículo, que al entrar a la casa y vieron al niño con su madre, se postraron y lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? ¿Cómo supieron que era Dios? Porque solamente a Dios se le puede adorar. Y si sus padres permitieron que lo adoraran, si no era Dios, ¿por qué lo permitieron? También ellos eran igualmente culpables de inducir a la nación a una idolatría si el niño que había nacido no era Dios. Pero dice el texto que María guardaba esas cosas en su corazón y las atesoraba porque ella sabía muy bien que había sido concedido por el Espíritu Santo. Su padre José también lo entendió así. Entonces lo adoraron y le ofrecieron presentes, ofrendas. Ahora miremos la reacción de otros. Para eso tenemos que recurrir al libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, hermanos. Miremos el versículo 38 de Lucas 1. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando el ángel le da la noticia de que iba a concebir un hijo, ella dijo: pero ¿cómo si yo no conozco varón? ¿Sí? Cuando ya el ángel le explicó, ella dijo simplemente: he aquí la sierva del Señor. Observen la humildad de María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, se sujetó, se sometió a la palabra del Señor. Tanto así que el ángel vio que ella comprendió la situación y el ángel se va de su presencia. Versos 46 y 47. Vamos hasta el 48. Mire la oración que María hace después de ese evento. Y mi espíritu, 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. O sea que ella comprendió que el hijo que llevaría en su vientre, o que llevaba en su vientre, era su Salvador. Eso indica que ella también reconocía que necesitaba un Salvador, porque ha mirado que la bajeza de su sierva. Es la actitud de un verdadero discípulo de Cristo. Acepta la voluntad de Dios, acepta la palabra de Dios, y nos postramos ante el Señor y reconocemos nuestra bajeza delante de Él. Esa fue la manera como ella reaccionó ante semejante noticia. Verso 48, sí, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ahora vamos a Lucas capítulo 2 y miremos otras reacciones al nacimiento del Mesías.
Miremos los versículos 13 y 14 del capítulo 2. No, vamos a leer el contexto. 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y a él, ante ese anuncio, y les da una señal: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Uno diría: pero ¿cómo así? Se me presenta un ángel de Dios con todo el resplandor de la gloria de los ángeles y nos da esa buena noticia de que ha nacido un Salvador, el cual es Cristo y es de la casa de David. Pero cuando vayan y lo vean, van a encontrar a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como que mentalmente uno dice: oiga, pero ¿cómo? Si es un rey. ¿Sí? Y como no somos muy dados a ser visuales, esto me hace acordar del ladrón de la cruz que se arrepintió, porque es que él estaba crucificado y estaba viendo a Cristo igualmente crucificado, y peor, porque lo habían atravesado, lo habían azotado, lo habían sometido a un juicio enorme. Estaba totalmente desangrado el Señor, con corona de espinas. A ellos no les pusieron corona de espinas. ¿Y cómo hizo ese ladrón para ver en ese Cristo humano totalmente desmadejado, casi que impotente ante lo que estaba pasando, decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cómo reconoció que era un rey? Bueno, lo escuchó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Bájate de ahí, sálvate a ti mismo. ¿Eres hijo de Dios? Sálvate y sálvanos a nosotros. Este ladrón decía: uy, le dicen que es un rey, ahora le dicen que es hijo de Dios. Y luego escuchó: así como ayudaste y sanaste, salvaste a muchos, es un Salvador. Y luego lo escucha decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uy, perdona, o sea que me puede perdonar a mí. Esas fueron las cosas que tuvieron que mover el corazón de ese ladrón, porque él no estuvo en una iglesia, no estuvo en una escuela teológica, no se le dio un tratado para la Biblia, no. Lo que escuchó, lo poquito que escuchó de Cristo, lo escuchó estando crucificado al Señor, de todo lo que decían de él. Lo más tremendo, sus más acérrimos enemigos, porque fueron ellos los que lo mencionaron, todas esas virtudes de Cristo, que era un Salvador, que era hijo de Dios, que era el rey de los judíos, pero aunque lo estaban haciendo en sentido burlesco, este ladrón lo entendió así. Y estos pastores ven el mismo, no la misma escena, pero ver a un niño en pañales en un pesebre para animalitos, ¿no? Era una cueva llena de pajita y todo eso, ¿no? Acostado allí, y le dice el ángel enviado: Él es Cristo el Salvador. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. ¿Se imagina usted la escena? Observa a los pastores, reciben la visita de un ángel, les da la instrucción de cómo hallar a ese Mesías, en pañales en un pesebre, pero inmediatamente una hueste, una multitud de las huestes celestiales comienzan a alabar a Dios diciendo lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, si ve que los ángeles mismos quedaron tan grandemente sorprendidos con el evento que esas huestes celestiales alababan a Dios, dándole la gloria a Dios por su Hijo encarnado. Ningún otro ángel podía recibir esa adoración. No podía, debe ser el mismo Hijo de Dios. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea que obedecieron la visión, quedaron impactados en sus corazones, y dice que vinieron pues apresuradamente. No se querían perder ese evento. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y observen esta reacción.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Si observan, reciben el mensaje, van y lo verifican y lo disfrutan y lo gozan, y luego los pastores se convierten en los voceros de Cristo, anunciándole a otras personas todas las maravillas. Pero el verso 19 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Pero es un ejemplo para nosotros de meditar en las cosas del Señor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y aquí tenemos muchas enseñanzas, hermanos. Primero, vimos que los magos de Oriente, que no tenían un conocimiento teológico, identificaron las señales. Y luego vemos a un grupo de pastores, ya pastores de ovejitas. Sabemos que los pastores de ovejas no eran muy letrados. Y mira el privilegio que Dios concede a los menos letrados, a hombres rudos, de un trabajo rudo, de pastorear. Les da el privilegio de ver al Rey encarnado y adorarlo y glorificarlo de tal manera que le fueron a contar a todos los demás, y todos los que oyeron las maravillas quedaron impactados. Pero a María, la Madre Terrenal de Cristo, meditaba sobre todas esas cosas. Pero encontramos palabras como estas: alabanza angelical, pastores que reconocieron esa manifestación y se maravillaron. Y la enseñanza para ti y para mí es cuánto tú y yo nos maravillamos de escuchar la palabra de Dios, cuánto tú y yo nos maravillamos de exponernos a la palabra del Señor, de escuchar hablar de Cristo, de tu Salvador, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Con cuánta expectativa venimos nosotros a nuestros cultos a adorar a nuestro Rey. ¿Tenemos acaso la actitud de los pastores? ¿Quedamos maravillados y atónitos? ¿Y lo que ellos les cuentan a otros también quedan maravillados y atónitos? Y finalmente, lo que hacía María, meditamos en el sermón que se ha predicado. ¿Nos trae alguna enseñanza práctica para nuestras vidas? Ahora comparémoslo y contrastémoslo con los que rechazaron el mensaje. Y ahí vamos nuevamente entonces a Mateo capítulo 2. Versículos del 3 al 8. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Ya todos sabemos qué significa estar turbado, ¿cierto? Fastidiado, molesto por lo que ha escuchado de los magos de Oriente, que ¿dónde está el rey? ¿Sí? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. ¿Sí? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y Herodes era el rey de los judíos. Recordemos que Herodes no era judío, era una combinación, él era idumeo. Pero por tener buenas relaciones con el Imperio Romano, el emperador le permitió que reinara sobre los judíos, políticamente hablando, claro. Y al escuchar que había un rey, ¿cuál es el rey de los judíos? Le oímos la pregunta, el ladrón dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estos magos de Oriente, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por cómo supieron que era rey? Si ni siquiera lo habían visto. Son las providencias de Dios, su soberanía, su condescendencia para con ellos. Pero lo más tremendo que me impacta es que Herodes se hubiera turbado hasta comprensible. Uy, me van a quitar el reino, o le van a quitar el reino a mis hijos, que son los descendientes míos. Otro rey, ¿cómo así? Hasta comprensible humanamente hablando, en el término de que un rey puede ser egocéntrico, vanidoso, se cree inmortal y cree que puede gobernar por todo el tiempo y que es intocable. Pero lo que más tristeza me dio a mí al recordar el tema, porque lo había predicado hace algunos años atrás, dice que toda Jerusalén con él, todo el pueblo de Israel, de Jerusalén, de la ciudad, estaba turbada con la noticia. O sea que la noticia tuvo que haberse propagado a unas velocidades tremendas en el voz a voz. Pero miren lo que hace Herodes y el pueblo. Convocaron a todos
los principales sacerdotes, a los que tenían el conocimiento bíblico y teológico. También convocaron a los escribas, que eran los que escribían y transcribían la palabra de Dios, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y mire la respuesta. Ellos dijeron: en Belén de Judea. O sea que conocían claramente la profecía. No hay excusa. Los magos no la conocían, siguieron una señal. Los pastores no formaban parte de los principales sacerdotes ni de los escribas del pueblo. No eran los intelectuales religiosos de la época, eran campesinos. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y conocían la profecía también, no solamente de un profeta, de varios profetas. Y hoy leímos la de Zacarías, la de Isaías y la del profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, y esto también le conmueve a uno las entrañas: averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué hipocresía tan enorme, cuando tenemos un corazón asesino, un espíritu asesino, que lo vemos aquí. Verso 13, matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí dejó ver su verdadera intención. Pero sigue con esa hipocresía: averiguadme el niño para que yo también vaya y le adore. Hermanos, eso ha pasado en toda la historia de la iglesia. Hay muchos infiltrados en las iglesias de Cristo. En los países de la ex cortina de hierro pasaba eso. Enviaban gente a adorar a Dios, pero era para espiar a los hermanos. Y luego decían: mire, allá están hablando esto, esto y esto. Llegó al punto de que los hijos de esta generación denunciaban a sus padres por ser cristianos. Los mismos hijos los denunciaban por ser cristianos y los condenaban a muerte. Los mismos hijos. Estaba escrito, ¿cierto? El Señor dijo que traería una espada, pondría al padre contra sus hijos, a la madre contra sus hijos, a los hijos contra la madre, y hermanos contra hermanos. Ahí está reflejado. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Él quería asegurarse de que ningún niño entre los 0 y los 2 años le fuera a quitar su reino. Hay muchas personas que dicen: yo no me congrego en una iglesia porque uno vaya y le quitan a uno la plata. Ahora, lamentablemente, tengo que decirlo, desafortunadamente, en muchas sucede así. Pero el hecho de que unas lo hagan así no implica que usted no necesite de Cristo. Otros dicen: no, yo no me hago cristiano porque a uno le prohíben todo. Me hago cristiano y me prohíben tomarme unos traguitos, me prohíben bailar, me prohíben esto. No, qué aburrida la vida de un cristiano. Pero mire la reacción de los pastores, mire la reacción de los ángeles, de los mismos ángeles del Señor. Y la pregunta es: ¿cuánto gozo tú experimentas cuando vienes a la casa de Dios, a la iglesia de Cristo, de la cual tú formas parte? Si es que verdaderamente formas parte, porque podemos estar, pero no ser. Podemos pensar que somos creyentes y no serlo. Ya lo hemos explicado y lo hemos expuesto en otros sermones. Pero miren la reacción: todo el pueblo se turbó con Herodes, y hasta el día de hoy todo ese pueblo, si no su mayoría, no digo todo, pero la gran mayoría, sigue con la misma actitud de hace 2000 años. Rechazan al Mesías.
Y el resto, en los gentiles, seguimos celebrando la Navidad año tras año y seguimos viendo a Cristo como un niño que trae regalos cada año y ya. Y hasta ahí llegó mi participación navideña. Lo que me hace practicar ese evento tan maravilloso de una manera errónea. Entonces, hermanos, a mí no me es molesto hablar del nacimiento de Cristo. Por el contrario, es un gozo recordar ese maravilloso evento que partió la historia de la humanidad en dos, pero que ese evento fue el principio de la salvación. Tuvo que crecer en estatura y en conocimiento durante 30 años. A los 30 años inició su ministerio. Ahora comprenden por qué los que le rezan al divino niño Jesús están perdiendo el tiempo. Es una idolatría. No tiene ningún propósito porque el niño Jesús no salvó a nadie en esa época. Nació como Salvador y como Rey, pero tenía que ir a la cruz para que fuera eficaz la salvación para ustedes y para nosotros. Amén, hermanos. Oremos. Padre bendito, cada que leemos tu santa palabra, y en estas épocas, aunque sabemos claramente y tenemos ya la certeza y la seguridad por aspectos históricos, arqueológicos, en fin, de muchos hombres que tú les has dado sabiduría y conocimiento, de que nuestro Señor Jesucristo lo más probable que se ha acercado es que nació entre septiembre y octubre. Pero hablar de diciembre es una época en la cual todo el mundo, de una manera errónea o no errónea, reconocen por lo menos que hubo un nacimiento que cambió la historia de la humanidad. Y qué bueno para tu iglesia, qué bueno para nosotros recordar la magnitud, la magnificencia de ese evento que transformó el mundo entero y que trastornó el mundo entero, a tal punto que llevó a una exaltación tan gloriosa de alabanza por todos los ángeles del cielo, por todas las huestes celestiales, por los hombres y mujeres más humildes de la época, que transformaron las vidas de muchas personas y siguen transformándolas hasta el día de hoy, pero llegado todo ello a la cruz del Calvario. Padre bendito, Espíritu Santo, bendito Señor Jesucristo, que nunca nosotros apartemos el evento de la Natividad, de tu advenimiento, con el evento de la cruz del Calvario, porque son un solo propósito. Esos dos grandes eventos solamente son un solo propósito: el cumplimiento de tu promesa de enviar a un Salvador, de encarnarte como ser humano, de vivir sin pecado, de honrar y glorificar al Padre, satisfaciendo plenamente la justicia de Dios y otorgándonos a nosotros ese bendito don de salvación que por la muerte y la resurrección de Cristo se nos ha sido dado y ha sido dado durante la historia de la Iglesia a muchos hermanos que han vivido, viven y vivirán hasta tu segunda venida, Señor. Padre Celestial, sea para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque también tenemos que reconocer como seres humanos que jamás por nuestra mente, ni aún por la mente de los ángeles, podía pasar un plan tan maravilloso, un plan tan perfecto, un propósito divino que solamente podía salir de un Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, soberano, supremo, de establecer un plan como estos y de llevarlo a cabo y de cumplirlo palabra por palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a meditar en todo esto y permítenos celebrar este maravilloso evento de una manera bíblica, de una manera amorosa, de una manera de compañerismo con los hermanos en la fe, con nuestras iglesias hermanas y con nuestras familias, siempre honrando y glorificando tu bendito y santo nombre. Señor Jesucristo, gracias, gracias. Sean para ti la honra, la alabanza y la adoración, así como lo hicieron los ángeles, lo hicieron los pastores, y lo hizo aún María misma meditando con todas estas cosas en su corazón, reconociendo la bajeza y reconociendo
que debíamos de ser siervos, sujetos a tu voluntad, sujetos a tu autoridad, sujetos a tu amor y sujetos a ese bendito sacrificio de Cristo. Que verdaderamente seamos nosotros y puedas ver en nosotros el fruto de tu aflicción, pero no por nuestros méritos, sino por la obra preciosa que desde Belén hasta el Calvario ejecutaste para la salvación de tu pueblo. Gracias, bendito Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu del Señor. Y por esa razón, Señor, también damos gracias que nos permitiste interpretar ese precioso himno de Noche de Paz, porque esa fue la expresión de estos pastores al ver tan maravillosa obra, tan glorificante, tan magnífica obra en un niño acostado en un pesebre, en un pañal, pero reconocieron que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que esta tu iglesia local y la Iglesia Universal de Cristo reconozcamos en Cristo Jesús nuestro Rey, nuestro Salvador, y nos gocemos y le alabemos y glorifiquemos su nombre hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y la amada Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual.